túnica esclerótica, la esclera, la capa esclerótica. ¿Ustedes qué saben de esa capa esclerótica? ¿Qué saben así, a bote pronto? ¿Qué les suena de eso? ¿Qué es la esclera para ustedes? Lo blanco de los ojos. Perfecto, entonces no nos perdemos. Esta es una capa que es muy sencilla, ¿de acuerdo? Porque es, como ustedes, yo les he mencionado, o como ustedes mejor dicho, me acaban de mencionar, es el blanco de los ojos. Y yo les dije, no sé si fue en el cuatrimestre anterior, ya que fueron mis alumnos, yo les dije que el ser humano, hubo alguien que me discutió porque su perro no era así, ¿de acuerdo? ¿Por qué surge evolutivamente ese globo blanco? ¿Por qué tenemos esa esclera blanca? Y tenemos, sin embargo, todo lo que es el iris coloreado y más pequeño, a diferencia de todos, por no decir la mayoría de los animales, ¿de acuerdo? ¿Por qué era? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Son las anécdotas que yo recuerdo todavía, anécdotas de cuando me explicaban clase. ¿Por qué? ¿Han visto la esclera de un perro? ¿De un caballo? ¿De una vaca? ¿Cómo es? Negra. La mayoría, ¿cómo es? Búsquenlo, tienen aquí para eso. Ocupa prácticamente, el color blanco es casi residual. Claro. ¿De acuerdo o no? Si ustedes ven un caballo... Está casi todo negro. ¿Qué? El más blanco es el humano, ¿no? Nosotros tenemos prácticamente Pero que no es apenas casi todo blanco. Casi todo ¿De acuerdo? blanco, pero en el caballo. ¿Por qué? ¿No se acuerdan de la anécdota que se los dije? Porque podíamos ver desde estos... ¿Qué? Que podíamos ver así. Y el resto de... No va por ahí. Silencio. ¿Cómo? No, porque ¿qué características? ¿Por qué el ser humano tiene una esclera blanca y tiene el iris, lo tiene de color? Porque el resto de los humanos, el resto de los animales no ven diferente. Tenga en cuenta, cuidado, que nosotros tenemos una visión, el otro día a lo mejor faltó un poquito hacerlo, no es lo mismo tener, digamos, una visión frontal, claro, con nosotros que somos cazadores, ¿de acuerdo o no? Que tener, cuando son los herbívoros, ¿cómo los tienen? Laterales. Laterales, ¿por qué? Porque tienen que ver un plano, pero no me estoy refiriendo a eso. A ver. Porque la capa de pigmentación es la última. No tiene nada que ver con eso. Es una característica, una cualidad humana. Para favorecer el paso de la luz. No. Porque la visión es frontal. No. ¿Qué estoy haciendo yo ahora mismo? ¿Cómo sabe que yo le estoy mirando? Por la posición de... Por la posición de... La pupila. No, del iris. Del iris. ¿De acuerdo? La pupila está dentro, pero del iris. ¿De acuerdo o no? A que yo sé que me estoy refiriendo a usted ahora mismo. Si fuera un caballo no lo sabría, ¿verdad? Si yo tuviera todo esto negro, estaría mirando aquí, pero no sabría si a este grupo lo estoy mirando. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál es la característica humana propia de tener esa esclera de color blanco? Que resalta el iris. Y entonces, si yo me refiero a usted, la miro. Si me yo refiero a usted, lo estoy mirando, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Es una cualidad de relación. ¿Queda claro, por tanto? Ya saben por qué tenemos esa esclera blanca, a diferencia de la mayoría de las especies. ¿De acuerdo? Eso fue una anécdota que yo les conté, no sé si en el primer cuatrimestre. ¿De acuerdo? Bien, continuamos. Por tanto, ya sabemos que tenemos una característica, que es una esclera que es blanca. ¿De acuerdo o no? Y hablando de aquí, de aquellos señores que me habían dicho, la esclera tiene también otra característica, y es que ¿permite o no permite el paso de la luz? ¿Sí? No. ¿Absorbe? No. ¿El color blanco que indica? Esto es de física, esto es de óptica. Refleja la luz. todo el espectro. Claro. Entonces, ¿permite? ¿Es opaca? Sí. ¿Por dónde entraría la luz? Por la pupila. Por la pupila. Concentra toda la luz y entra y enfoca, como una cámara de fotos, ¿sí o no? ¿Vale o no? La cámara de fotos solo entra por el objetivo, la luz, no entra por toda la carcasa. ¿Me explico? ¿Vale? Entonces, ya tienen la segunda característica que tiene esa esclera. Pero no podemos hablar de la esclera si no hacemos referencia, y esto les sirve para aquellos que le hayan quedado la asignatura del primer cuatrimestre, fíjense qué generosos soy, para repasar el siguiente tema. Y es el tejido conjuntivo. Tejido conjuntivo. ¿Qué características tenía ese tejido conjuntivo? En primer lugar, estaba compuesto de dos partes bien diferenciadas. Una era eso,
Matriz extracelular. Y la otra que eran células. Estoy dando un repaso. Las células fundamentalmente, ¿qué tipo de células van a tener? Fibroso. ¿Sí o no? Fibroblasto es la que está actuando, fibrocito es la que está quiescente, manteniendo. ¿De acuerdo? La matriz extracelular, ¿qué iba a tener, por tanto? Iba a tener en primer lugar, en mayor proporción, agua y... ¿Sí o no? ¿Qué más vamos a tener? Una serie de proteínas que se decían unas que eran estructurales y otras que eran adhesivas. ¿Sí o no? Fibronectina, por ejemplo. ¿Y estructurales cuál era? Una que a las chicas siempre les llama mucho la atención. ¿Cuál era esa que lo dije, hice el esquema? Colágeno. Ácido hialurónico. Ácido. Perdón. ¿Y qué hace el ácido hialurónico? Mantiene agua. ¿Por qué los tratamientos de medicina estética llevan ácido hialurónico? Se pinchan ácido hialurónico en los labios. ¿Por qué? Porque retienen agua y al retener agua da volumen. Mantenerlo y entonces el envejecimiento se supone que no es tan agresivo. ¿Sí o no? Venga. Pero de aquí tenemos unas fibras fundamentales, ¿vale? De ese tejido conjuntivo. Recordemos que era una especialización del tejido conectivo. Conectivo, conjuntivo, lo podemos casi asimilar. Que eran una serie de fibras. ¿Qué fibras eran? Fibras de colágeno. Eso era lo que sonaba. Le ahorra una hora de estudio, a aquel que le quede la asignatura. ¿Qué pone al lado de células? ¿Fibroblastos o fibrocitos? Fibroblastos. O fibrocitos, tipo de célula. ¿Vale? Bien, el colágeno, por tanto, va a ser esa fibra fundamental en la cual se va a basar ese tejido conjuntivo. ¿Vale? Ese tejido de colágeno, y ahora les voy a aclarar, fíjense que se ponía, vamos a ponerlo aquí, un poquito resumido, se iba a poner así en una especie de bloques de ladrillo, no sé si se acordarán, vamos a pintar un poquito por aquí, ¿vale? Porque esas fibras, esas laminitas se iban a poner en esas hileras bien ordenadas, ¿vale? Y aquí podemos ver que están elongadas hacia la parte posterior. ¿Sí o no? ¿Y esto cómo se llaman? Haces de colágeno. ¿Vale? Fíjense ahora, vamos a poner esa primera característica que tenía la esclera. La esclera hemos dicho que era de color Blanco. Un inciso. ¿Esto para el examen hay que estudiarlo? No. Vale. Vamos a ver. Esto es de sentido común. Han 19 a 20 años, ¿sí o no? ¿Esto hay que estudiarlo? ¿Esto para qué sirve? Para repaso. Para que ustedes lo recuerden y lo asocien. ¿Vale o no? Por favor. Hay que diferenciar lo que es importante de lo que no. ¿Vale? Por tanto, yo le estoy diciendo esto para que ustedes comprendan. Y hemos dicho que era de color blanco y su compañero dijo que reflejaba los colores. Efectivamente, ustedes saben de física más que yo. ¿Vale? Segundo, hemos dicho que era también ¿cómo? Opaco. Y esa opacidad viene precisamente de la distribución de los haces de colágeno. Fíjense cómo se van a distribuir, cómo se van a superponer en esas capas que ahora explicaremos un poquito mejor. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo van a distribuirse? Fíjense. Vamos a poner un ejemplo con estos dos borradores, por eso me los he traído. ¿Vale o no? No es lo mismo poner así un ladrillito, un bloque de haces de colágeno, que ponerlo así enfrentado. No es lo mismo que ponerlo así, ¿sí o no? Y tampoco es lo mismo ponerlo así. El que no lo vea está en oblicuo. Ángulo recto, ángulo oblicuo o paralelo. ¿Comprenden? Vamos a hacer el dibujo en la pizarra para que ustedes tengan el esquema en la cabeza. Yo puedo poner, por ejemplo, un haz de colágeno en esa posición, ¿sí o no? ¿Vale? Le pongo aquí sus fibras de colágeno y fíjense ahora que pongo el siguiente que va por debajo, lo pongo en esta posición.
¿Cómo estaría ahora distribuido esas fibras de colágeno? De esa manera. ¿Cómo forma entre un eje y otro eje? Estarían oblicuos, ¿de acuerdo? En ángulos agudos. ¿Qué ocurriría, señora Pinto, por debajo de esos dos otro más? Fíjense que el que quedaría todavía más inferior a ellos, ¿ven? Que mare magnum, cómo va quedando uno sobre otro en diferentes angulaciones. Siempre en ángulos agudos. Ese es el motivo, esa disposición de esos bloques, de esos ladrillitos, hace que esa esclera sea opaca. A diferencia de lo que va a ocurrir con la esclera, a diferencia de lo que va a ocurrir con la capa córnea, que es transparente, ya lo explicaremos cuando lleguemos a la capa córnea, cómo se ponen esos haces de colágeno. ¿Les ha quedado claro? Bien, seguimos repasando un poco ese tejido conjuntivo y nosotros veíamos que ese tejido conjuntivo podía ser de dos tipos. A ver quién tiene memoria. Tejido conjuntivo laxo y denso. Muy bien. Y tejido conjuntivo denso. Y dentro del denso, el fibroso, el regular y irregular. ¿sí o no? Ese tejido conjuntivo que hemos dicho que era tejido conjuntivo laxo, le voy a decir, fíjense, le estoy ahorrando ya casi hora y media de estudio para los que la hayan quedado. ¿Cómo se ponía ese tejido? ¿Cómo eran sus fibras de colágeno? Paralelas. En el laxo, ¿cómo eran? Poquitas, no eran muy gruesas, y lo que se veían era que había fibroblastos, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? Sí. Vamos a poner el siguiente ejemplo, el tejido conjuntivo denso. Recuerden que el tejido conjuntivo laxo es el que hay mayoritariamente en nuestro organismo. ¿En dónde? En el aparato respiratorio, en el aparato digestivo, en todos los aparatos, el mayoritario siempre es el tejido conjuntivo laxo. Más raro son estos dos, ¿de acuerdo o no? ¿Por qué? Fíjense ahora cómo se pone en el tejido conjuntivo regular, a ver si se acuerdan de esta imagen. Es paralelo. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué ejemplo poníamos de este? Estos están conformados los tendones. ¿Se acuerdan o no? Sí. Y estaban todas esas fibras de colágeno puestas en hileras y después una capa de células de fibroblasto. ¿Se acuerdan o no? ¿Y cómo era el tejido conjuntivo denso irregular? Tenía las fibras desorganizadas. Muy desorganizada. ¿Y cómo eran estas fibras? Mayoritarias y gruesas, ¿sí o no? ¿Y después qué había aquí? Pues algún fibroblasto. ¿Ha quedado claro? ¿Sí? Le estoy haciendo un repaso. Ahora aprovecharemos, porque ahora ya vamos a empezar a entrar en la clase. Vamos a aprovechar todos estos conocimientos ya para que le quede, para que hoy ya salgan aprendidos con esto. O sea, con 5 minutos que lo vean esta tarde ya lo saben todo esto. Porque yo he dicho que esto se lo van a estudiar. No, lo van a recordar para que ustedes después lo puedan aplicar. ¿Sí o no? Por tanto, esta primera 20 minutos de clase, lo que hemos hecho es un recuerdo. Quizá lo más interesante es esto de aquí. O sea, no les estoy pidiendo mucho y esas dos características que les hemos dicho antes. ¿Vale? Bien, vamos entonces a comenzar con la esclera. Y para eso vamos a hacer un dibujo grande del globo ocular que ustedes se van a cansar de verlo o de verme durante este cuatrimestre. ¿Vale? Aquí tenemos ese globo ocular externo, vamos a pintar la capa córnea y le vamos a poner también este lado inferior. ¿Qué hemos dicho? Esto es dorsal, esto es rostral o ventral o frontal si lo prefieren, y siempre que hemos dicho de esta zona de aquí que su parte más dorsal, lo voy a pintar muy exagerado, ¿vale? Esto es el fascículo óptico o segundo par craneal, y en la parte anterior lo que vamos a tener es la córnea, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí para que nadie se me despiste. ¿Qué más vamos a ver? Pues que fíjense ahora lo que voy a hacer. Lo voy a pintar muy exagerado para que les sirva para motivos didácticos. Vamos a ponerlo aquí, vamos a poner esa capa córnea y de nuevo vamos a poner aquí un poquito exagerado para que ustedes lo vean. Todo eso
que he pintado por aquí es la esclera, pero ojo, estamos hablando de la túnica externa. Estamos hablando de la capa más externa. Y esa túnica externa no solo está constituida por la esclera, sino que estaba por la córnea, y esta zona que yo le estoy marcando aquí, esta y esta, que es el ángulo esclero-corneal. Ángulo esclero-corneal. ¿Vale? Recuerden que eran 3 capas. Esclera, córnea, que era esto de aquí en medio, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí, la córnea, que sería esto de aquí, y ese ángulo esclero-corneal. Vamos bien, ¿no? Fácil. Bien. Vamos a seguir dibujando algo más. Fíjense que esto, para que ya les sirva un poquito, lo vamos a pintar un poco exagerado. Vamos a ver que existen una serie en esta zona de aquí, una serie de inserciones. Esto que estamos pintando aquí es un músculo, y aquí vamos a pintar otras inserciones que son otro músculo, ¿de acuerdo? En este caso, músculos rectos, y lo estamos pintando de una manera sagital, ¿vale? Bien, esos músculos, ¿de acuerdo?, se insertan, son los músculos extraoculares y sirven para el movimiento de los ojos. Pero fíjense que por fuera de esa esclera, lo pinto también un poquito exagerado, va a haber una capa que le va a dar una muy buena consistencia, ¿vale? Y que llega justo hacia la base de ese músculo que hay aquí. Y después sigue, vamos a ponerlo por aquí, aumenta un poquito más y sigue hasta, como ya veremos el próximo día, ese ángulo esclero-corneal. También lo podemos ver que sigue hacia su porción inferior, sigue hacia toda esta zona, justo hacia donde se produce la inserción de ese músculo, y de nuevo se produce hasta ese ángulo esclero-corneal. Todo esto que ustedes han visto aquí, que les estoy dibujando en la pizarra, y ya se tienen que quedar con ello, se llama la cápsula de Tenon. Cápsula de Tenon, y es una envuelta que protege todo el globo ocular, que le da rigidez, que le da consistencia, que le da protección, defensa, ¿de acuerdo?, a ese globo ocular. Esto es un detalle, esa cápsula de Tenon lo hablaremos un poquito a mediados de este trimestre, ¿vale? Desarrollaremos un poquito. Pero que sepan que ahí está eso. Le estoy reflejando un poco cuál es, en dónde se encuentra, cuál es su localización. Por debajo, bueno, vamos a terminar un poquito más aquí. Fíjense que esa cápsula de Tenon, para que tengan, se va a continuar justo con esa vaina que protege a los músculos, que tiene su origen ahí en esa cápsula de Tenon. Fíjense que esa cápsula de Tenon se continúa con la vaina que envuelve a los músculos que acabo de dibujar aquí en la pizarra, ¿vale? Para que sepan ustedes y ya lo tengan un poquito en cuenta para el día. Esto es lo que quedaría por fuera de esa esclera. ¿Qué queda por dentro? En el interior de esa esclera, lo vamos a pintar así de una manera muy resumida, ¿vale? Va a quedar la segunda túnica, la capa más interna. No le voy a dar mucho más detalle, puesto que ustedes sabían que también se dividía en 3, ¿vale? Y quedaría más o menos por aquí por dentro. No le voy a dar mucho más detalle para que sepan, ¿vale?, lo que limita en su interior para que no se pierdan, ¿vale? Y aquí lo que yo veo es que la segunda túnica va a estar compuesta, esa capa más interna que vemos ahí, va a estar compuesto por la coroides, cuerpo ciliar, y lógicamente ahí ya no llegaría, pero sería el índice. Pero sobre todo va a ser coroides y cuerpo ciliar. Por tanto, por fuera cápsula de Tenon, por dentro quedaría la coroides y el cuerpo ciliar. Le estoy dando justo la orientación para que sepan dónde está el esqueleto. ¿Con qué limita con la parte posterior? Eso no me lo pueden decir ustedes. ¿Con qué limita? No me digan nunca nervio óptico, eso en anatomía es un pecado. Así que fascículo óptico. Porque como le demostré el otro día, ¿cómo estaba formado el fascículo óptico? ¿De cuántos miles de axones estaba formado?
por muchos, ¿verdad? ¿Vale? Entonces no es uno, es un fascículo, ¿se acuerdan? Como los haces de colágeno. ¿Vale? Por tanto, parte dorsal, fascículo óptico, parte ventral, que es lo que quedaría, la esclera y el ángulo esclerocorneal. Ya les he dicho la localización que tiene ahora mismo todo esto. ¿De acuerdo? Bien. Seguimos. Vamos ahora a ver qué partes está compuesta la esclera. Y la esclera va a estar compuesta por 3 porciones. Una porción que va a estar en la parte, en contacto, en la parte más excéntrica, en la parte más hacia afuera, que va a estar en contacto con esa cápsula de Tenon. Y a esta primera porción, vamos a dibujarla a ver de qué color, de qué manera. Vamos a ponerla aquí de color verde. Y a esta primera porción que ustedes están viendo aquí, se le denomina la epiesclera. Por tanto, la primera porción, junto con la cápsula de Tenon, se denomina la epiesclera. Vamos a ponerlo por aquí. Y aquí ponemos aquí, para que ustedes sigan viendo este cuadro sinóptico que estamos haciendo aquí, epiesclera. Esta epiesclera, continuando un poco con ese desarrollo que hemos hecho, esa epiesclera va a estar compuesta por tejido conjuntivo laxo. ¿Y qué características va a tener? Pues como cualquier tejido conjuntivo laxo, va a tener esas características de unos colágenos dispuestos de esa manera y una cantidad un poquito elevada de todo lo que son esos fibroblastos o fibrocitos, es decir, el tejido conjuntivo laxo que hemos estudiado toda la vida, el que les he dicho anteriormente. ¿Vale? Vamos a ver la segunda capa, ¿por qué va a estar compuesta? La segunda capa tiene un grosor muchísimo mayor que la anterior. Es una capa muy gruesa. Es la capa más gruesa que hay dentro de esa esclera. Y es lo que se denomina, vamos a ponerlo aquí, toda esta zona de aquí, es lo que se denomina el estroma escleral. Estroma de la esclera. Y si lo hacemos nosotros, si hemos cogido, por ejemplo, un sector de esto, vamos a hacerlo así un poquito más ondulado para que nos quede más bonito. Aquí tenemos ese o esa epiesclera, arriba quedaría, por fuera quedaría, mejor dicho, esa cápsula de Tenon, ¿vale? Aquí lo tendríamos. El segundo corte, vamos a poner un poquito más exagerado, es bastante denso, ¿vale? Hemos hecho aquí una prospección, mejor dicho, de toda esa zona, ¿vale? Y nos quedaría un poquito más ancho. ¿Y aquí qué tipo de tejido vamos a tener? Va a ser un tejido conjuntivo denso irregular. ¿De acuerdo? ¿Cómo era ese tejido conjuntivo denso irregular? Pues ya lo habíamos dibujado antes, ¿no? Esas fibras dispuestas de manera aleatoria, ¿vale? Con un grosor apreciable y muy poquita cantidad de fibroblastos. Pero además, fíjense lo que va a ocurrir a ese estroma, que es tejido conjuntivo denso irregular, hay que añadirle fibras elásticas. Por tanto, también va a tener una composición variable de fibras elásticas. ¿Sí? Bien, vamos con la última. Bueno, el estroma, ustedes se acuerdan que ya lo vimos lo que era un estroma, ¿vale? Era un tejido conjuntivo de fijación, de mantenimiento, ¿vale? Al contrario, bueno, con cierta diferencia, con un parénquima. Parénquima era ese tejido conjuntivo donde iba a estar alojada una glándula. ¿Se acuerdan que dijimos parénquima,
diferencia con estroma, si no repasen ese capítulo que nosotros ya dimos anteriormente. Por tanto, tenemos el estroma. Y como última capa, va a tener este nombre, que ya le va a acompañar durante toda su vida, que se llama la capa o lámina, vamos a ponerlo aquí en blanco, fusca. Este último que vemos aquí, en blanco, es la lámina fusca. ¿De acuerdo? Aquí ponemos lámina fusca. Y esa lámina fusca también va a ser tejido conjuntivo, fíjense como es el mayoritario, laxo. Pero va a tener una característica, y es que le vamos a añadir unas células que se llaman los melanocitos. O sea, va a estar pigmentado. Por tanto, ponemos esto aquí. Es muy estrecha, ¿de acuerdo? Hemos dicho que es como la anterior. Se ven sus fibroblastos, fibrocitos y unas fibras de colágeno de manera irregular. Y no tiene, digamos, mucho contenido. Les advierto que después lo que viene, a partir de aquí lo que comienza, por tanto, es la coroides. ¿De acuerdo? Esa coroides que ya tenemos el próximo día y ya iremos analizando la siguiente capa que viene. Pero por ahora solo mantengan ese nombre, aquí ya vendría lo que es la coroides. Vamos a ponerlo mejor para que ustedes se acuerden, la supracoroides. Sería la siguiente capa que vendría inmediatamente inferior a la anterior. Por lo tanto, vamos a dibujar esos melanocitos, ¿vale? Para que ustedes cuando estudien, simplemente con que hagan los esquemas, esto sí es importante. Esta parte de aquí sí la tienen que estudiar, ¿vale? Y aquí tendríamos, por tanto, esa prospección que hemos hecho de esas tres láminas. Le advierto que la lámina fusca, junto con la supracoroides, está muy diluida, no está muy claro ese límite. Recuérdenlo al que le toque después mirarlo en el microscopio en las prácticas. ¿De acuerdo? Está un poquito difusa. ¿Queda claro? ¿Vale? Y aquí, por tanto, tenemos todo lo que podemos ver, tanto en orientación como en distribución, de toda esta esclera. Vamos a ver ahora lo siguiente. Empezamos ahora y vamos a ver que esa esclera blanca, opaca, va a estar perforada. Y vamos a ver esas perforaciones a qué dan lugar. Esto es importante lo que yo les voy a decir. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Bien, vamos a dibujar, antes de nada, vamos a ir dibujando. Antes vamos a ver un poco lo que es la parametría. ¿Vale? Antes de dibujar eso, vamos a ver la parametría. Cuando yo hablo de parametría son los parámetros, las cantidades, los números que yo puedo sacar de esta esclera. Y los números son los siguientes. Vamos a hacer un esquema muy sencillo. Aquí tenemos la córnea, en primer lugar. Vemos ese ángulo. Y a partir de aquí lo que nosotros vamos a ver es esto. Lo estoy pintando intencionadamente. Y vamos a ver más o menos una esclera dibujada, como yo les he dicho, de esta manera. Vamos a repasarlo para que quede el dibujo un poquito más apañado. Y nos queda esto que vemos aquí. Esto es la representación de la esclera. Por supuesto, esta es la córnea y este es el ángulo. Y vamos a ver la inserción del músculo aproximadamente en esa zona. El músculo nos va a servir para ver un poco esa parametría. Y nosotros observamos que en esta zona de aquí, el grosor que va a tener esa esclera va a ser de unos 0,8 milímetros, justo abandonando ese ángulo esclero-corneal. Y sigue adelgazando un poquito más, y antes de la inserción de ese músculo, estamos ya en los 0,6 milímetros, ¿de acuerdo?, de esa esclera. Cuando abandonamos
Es decir, justo por detrás, fíjense que se adelgaza muchísimo y tenemos una medida de 0,3 milímetros. Esta es la zona justo donde se adhiere, se inserta este músculo, donde es más débil, donde es más lábil. A continuación, vuelve otra vez a aumentar y tenemos aproximadamente sobre los 0,4 a 0,6 milímetros. Y cuando ya nos acercamos al fascículo óptico, al segundo par craneal, tenemos una parametría, una longitud de 1 milímetro. ¿De acuerdo? Esto es un poco anecdótico, seguramente no se les pregunte, pero tienen esta información para que ustedes la tengan en sus manos. ¿Vale? ¿Cómo tiene diferentes grosores la capa esclerótica, la túnica esclerótica? Bien, ahora sí, vamos a ir dibujando una serie de orificios, porque la esclera va a estar perforada, además de que tiene la inserción, como hemos visto, muscular, también va a tener una serie de orificios. Y esos orificios vamos a representarlos, vamos a ver un globo ocular visto en un plano rostral frontal y otro visto desde su parte derecha. Va a ser el ojo derecho. Por tanto, vamos a poner que el globo ocular que vamos a estudiar nosotros va a ser el derecho, para que ustedes se orienten perfectamente. Y para eso nosotros vamos a hacer esta esfera representando al globo ocular visto de la parte anterior, y aquí vamos a ver desde la parte dorsal, desde la parte posterior. ¿Y qué es lo que vamos a observar nosotros? En primer lugar, fíjense, y vamos a pintarlo para que veamos aquí en el centro. En ese centro nosotros vamos a tener, como hemos dicho anteriormente, estos músculos, y los músculos que nosotros vamos a ver corresponden a los músculos del iris. En el centro se encuentra la pupila. Y fíjense, la capa córnea está justo por fuera, esa capa transparente, que seguramente hoy iniciemos algo, digamos algo de ella, va a estar justo por fuera de ese iris. ¿De acuerdo? Todo lo demás, como hemos dicho, es opaco. ¿Qué más podemos ver aquí? Podemos ver también lo siguiente. Vamos a ver, por tanto, esta parte sería la parte nasal, y lo que vemos aquí sería, tanto por un lado la parte de atrás, la parte temporal, y lo que vemos aquí en el otro también sería la otra parte, que sería temporal. Vuelvo a insistir, estamos viendo el ojo derecho, siempre el ojo según el paciente. Vamos a dibujar ahora los diferentes músculos que nosotros vamos a ir viendo aquí. Y fíjense que vamos a dibujar este en principio. Vamos a ponerlo aquí, son músculos extrínsecos del ojo, ¿vale? Esos músculos extrínsecos del ojo, fíjense cómo yo los voy a variar, van a tener una distancia, eso lo veremos un poquito más adelante, pero ya se los voy adelantando. Cada vez que nos vamos hacia la parte temporal hasta llegar a su parte más superior, esos músculos extraoculares, es decir, esos músculos que nos van a orientar, que nos van a dirigir la mirada, vamos a ver que se separan, se van separando desde esa pupila, desde esa córnea. El siguiente estará un poquito más grande, será su distancia, por lo tanto lo podemos representar aquí, este recto interno, no es necesario lo mismo que se separan los músculos, lo podemos representar justo de esa manera que vemos aquí, ¿vale? A continuación, mientras más nos alejamos, más vemos que la distancia va aumentando. Aquí tenemos este recto externo o recto lateral y lo vemos aproximadamente en esa representación visto así. Y por último, el que tiene mayor distancia, lo vamos a pintar aquí un poquito exagerado, va a ser ese recto superior, que fíjense ya la distancia que tiene con respecto. Esto es simplemente una idea para que vayan viendo cómo se van disponiendo los músculos dentro, los músculos extraoculares y su relación con el músculo. ¿Vale? Fíjense que en esa parte, vamos a ponerlo aquí, ventral o rostral, anterior, esa parte ventral, vamos a ver que existen una serie de orificios. 3 en concreto que se encuentran entre el músculo, justo por delante de ese músculo,
y el inglés. ¿De acuerdo? Fíjense que en la parte anterior, por tanto, tenemos esos tres que ahora los iremos completando. ¿Vale? Vamos a irnos ahora hacia su porción posterior. Y en la porción posterior me llama a mí la atención de que aquí lo que estoy observando es esa salida del fascículo óptico. Fíjense cómo lo pongo un poquito por debajo y un poquito desviado, ¿de acuerdo? Hacia nasal, hacia adentro, hacia medial, si lo prefiero. Por tanto, lo que yo estoy viendo es esto y vamos a representar ahora los diferentes músculos. Y aquí vemos por aquí, este mismo músculo que veíamos arriba, otro músculo hacia afuera, otro hacia adentro, y por último vemos otro que se queda aquí en esa porción inferior, y además viene de otro músculo, está por otro músculo que ya lo veremos, ese oblicuo inferior. Por aquí podemos dibujar aquí este músculo, lo pinto aquí como si fuera una flecha, que es el músculo oblicuo superior, que estaría inserto justo por detrás, hacia adentro de la línea media que habría de esa zona. ¿Vale? Aquí por tanto tendríamos ese músculo. Como hemos cortado, lógicamente lo que vemos aquí son esas fibras musculares cortadas, que nos lo diferencia de los anteriores de músculo. ¿Vale? Y esa sería la representación de su parte posterior o dorsal. Y fíjense que aquí en la salida de ese nervio óptico, del fascículo óptico, lo que vengo a decir, tenemos muchísimos orificios. Y a esta zona de aquí, que se encuentra desplazado hacia abajo y hacia adentro, de ese segundo par craneal, parece como si fuera un colador, literalmente, y está aquí jalonado por infinitos, por cientos de orificios, porque están atravesando los axones. A toda esa zona que vemos ahí es lo que se llama la lámina cribosa de la esclera. ¿Qué es la lámina cribosa de la esclera? Pues son todas esas perforaciones que hay ahí, porque están pasando ahora mismo todos los axones. ¿De acuerdo? Y eso es lo que tenemos ahí visto desde atrás. ¿Y después qué es lo que va a ocurrir? Pues fíjense que concéntrico vamos a ir viendo que está puesto otra serie de orificios, que ahora los iremos describiendo, concéntricos a esa lámina cribosa. ¿Qué más observamos? Un poquito más en la periferia, alrededor y por pares, vemos, un poquito más hacia afuera, vemos que también existe por pares otra serie de orificios. Y externo, fíjense que hemos formado lo primero, la lámina cribosa, alrededor existe otro, y después por fuera, formando otro círculo, habría estos orificios pareados. Y después veríamos unos orificios grandes, un poquito ya por fuera incluso, en los anteriores. ¿De acuerdo? Dibújalo de esa manera, porque ahora vamos a ir rellenando, vamos a ir diciendo qué elementos van a ir perforando, van a ir atravesando esto que les acabo de dibujar en la pizarra. Y para eso, en primer lugar, vamos a ver que todo lo que va a perforar esa esclera lo vamos a poder ir dividiendo en una serie de arterias, venas y nervios. Vamos a comenzar por los nervios, que es lo más sencillo. Los nervios, vamos a ponerlo por aquí, esos nervios que van a atravesar, podemos dividirlos en dos partes, que son los nervios ciliares cortos y los nervios ciliares largos. Esto es importante. ¿Cómo vamos ahora a las arterias? ¿Cómo las vamos a ir dividiendo? Las arterias también las podemos ir dividiendo en arterias ciliares anteriores. Cuidado que después se me lía en el examen. Y esto seguro que se pregunta.
arterias ciliares anteriores y arterias ciliares posteriores. Cuidado con los nervios que son cortos y largos. Fíjense que se lo estoy diciendo. Después me da un coraje cuando corrijo el examen porque es que pues, es lo más sencillo que hay. Y arterias ciliares anteriores y posteriores. Pero ojo, fíjense ahora en el detalle. Las posteriores se pueden dividir a su vez en cortas y largas. Aquí viene la dificultad y el lío. ¿De acuerdo? Las posteriores son las que se dividen en cortas y largas. Las anteriores no se dividen. Y por último tenemos las venas. Esas venas las podemos dividir en ciliares y las venas vorticosas. Venas ciliares y las venas vorticosas. Por tanto, sabiendo la distribución de esos orificios que yo les he dicho anteriormente y ahora viendo esa clasificación, vamos a ir completando. Vamos a ir desde más fácil a más difícil. En primer lugar, fíjense que en la parte rostral, en la parte ventral, vamos a ponerlo aquí para ir completando el esquema, esto sería dorsal. En esa parte ventral vamos a ver qué tres orificios son esos. Y fíjense que hemos dicho que existen unas arterias ciliares anteriores. Bueno, pues acompañando a los músculos, haciendo su recorrido, en esos orificios, de esos tres orificios, los que están a los lados, podemos ir completando por aquí, completando por aquí, seguimos. En esos orificios es por donde penetra en la esclera esas arterias ciliares anteriores. Y por el orificio medio, acompañando al músculo, penetrando en ese orificio, a uno y por aquí en el centro de las dos, están esas venas, vamos a ponerlo por aquí, ciliares. Por tanto, la parte anterior, ¿qué tres orificios puede ver? Pues dos para las arterias ciliares anteriores y uno en el medio para las venas ciliares. Esto es muy fácil, no tiene más vuelta de hoja. Hay que saberse el esquema y dónde están esas perforaciones. Bien, vamos a seguir ahora con la parte dorsal, con la parte posterior. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí ahora mismo? La lámina cribosa. La lámina cribosa ya lo verán y eso seguramente a alguien le tocará en el examen práctico, seguro, y en el examen teórico algo de esto seguro que siempre cae. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Pues vamos a encontrar la lámina cribosa. ¿Qué es la lámina cribosa? Pues son los orificios que han sido perpetrados en la salida, cuando han hecho ese esfuerzo centrífugo, cuando salen del globo ocular, esos axones de la retina, de las células ganglionares de la retina, salen formando ese fascículo óptico y perforan la esclera. De ahí es donde viene, por tanto, la lámina cribosa vienen de los axones del segundo par cráneo, los axones de las células ganglionares del segundo par cráneo. Vamos a ver ahora concéntrico, y fíjense qué curioso, que concéntrico a eso vamos a ver que está o va a venir ocupado aleatoriamente, o mejor dicho, ordenadamente, en serie, va a estar por un nervio y por una arteria, por un nervio y una arteria, y así sucesivamente. Nervio, arteria, nervio, arteria. ¿Qué arterias son? Pues fíjense, esas arterias que están rodeando como si fuera un anillo a la lámina cribosa, vamos a ver que tenemos las arterias ciliares
posteriores cortas. Arterias rodeando la lámina epigosa, arterias ciliares posteriores cortas. Y además, entreverado entre ellos, vamos a ver a un nervio, o unos nervios mejor dicho, que son los nervios ciliares cortos. Nervios ciliares, no me confundan después, por favor. Nervios ciliares cortos. En ese segundo anillo, este que hemos dicho aquí, fíjense que está compuesto por ese, ¿vale? Lo he pintado así, no es así, yo les he dibujado eso para que ustedes lo recuerden. Esto no es un dibujo perfecto, es un esquema para que ustedes lo memoricen. Vamos a ver que está constituido por dos pares que están constituidos por arteria y además está constituido también por nervio cada par. Aquel que sea un poquito espabilado, solo nos quedará, digamos, por señalar que tenemos por aquí las arterias ciliares posteriores largas y el nervio que nos queda, nervio ciliar largo. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Vale? Y por último, ¿qué nos queda ya por aquí? Pues las venas vorticosas. Y aquí lo verán que tienen unas entradas, sus orificios es masivo, son grandes, lo ven ahí, justo formando otro círculo, como si fuera un anillo, alrededor del anterior. ¿Y qué van a ser? Pues ya se los he dicho, ¿no? Las venas vorticosas. ¿Sí? Apréndanse esto de aquí y su distribución. Esto les sirve tanto para el teórico como el práctico. Por tanto, tienen aquí dos preguntas. ¿Vale? La que lógicamente es el práctico. ¿Vale? Bien, vamos a ver ahora en un esquema sagital cómo quedaría todo este maremágnum que vemos aquí. Y lo que nosotros vemos, nos vamos aquí un poquito a este lado de la pizarra, vamos a ver ahora cómo se distribuye todo esto. Y lo que vamos a hacer para eso es un globo ocular un poquito más pequeño, para que nos quepa todo esto que hemos visto en esa zona de aquí. Y vamos a ver efectivamente esa esclera, perdón, sí, esa esclera. Vórtice vorticosos. ¿Qué pasa? Que no he dicho nada, que no he dicho nada. A ver. Aquí se están peleando. Venga. Segundo par craneal. Hemos dibujado la esclera. Por tanto, esto que nosotros veríamos aquí, que sería la lámina cribosa, ¿vale? ¿Qué más vamos a ver? Pues fíjense que vamos a ver este anillo concéntrico y vamos a ver que lo dibujamos aquí, aquí y aquí. A ver, por favor, que encima está con palabras, no, eso no. Os he dicho, un día le voy a dar la clase para explicar y se van a llevar un disgusto, ¿eh? Por tanto, ¿qué venas serían estas? Las que están al lado, perdón, ¿qué arterias serían? Las arterias ciliares posteriores cortas. Penetrarían ahí justo en esa esclera. La de abajo igual. ¿Acompañando de qué? Vamos a ponerlo aquí. De los nervios ciliares cortos. Bien. Fíjense que alrededor, en esa zona, se va a formar un plexo. ¿Qué quiere decir un plexo? Una unión entre arterias. Rodeando, en el interior, en la esclera, se va a formar una unión de las diferentes arterias ciliares posteriores cortas. Y a ese plexo, que ya lo estudiaremos un poquito más adelante, se llama el plexo
de fin, o mejor dicho, vamos a ponerlo, el círculo, vamos a ponerlo así, círculo arterial menor, que se denomina el plexo de Finn-Haller. Plexo de Finn-Haller. ¿De acuerdo? Y lo tenemos ahí justo en donde hacen anastomosis esas arterias ciliares posteriores cortas. ¿Qué más vamos a tener? Pues nosotros lo que vamos a observar también es que hay otra serie de arterias ciliares posteriores largas que entrarían por aquí o entrarían en esa zona de aquí. Serían las arterias ciliares posteriores largas. Y eso sí que van a ir por la esclera, navegando en esta situación, llegando hacia esos límites anteriores, con el ángulo esclerocorneal, y esa zona que habría ahí, entonces navegaría en su interior esas arterias ciliares. Pero además hemos dicho que es que había unas inserciones musculares. Había unas inserciones musculares. Y acompañando a esos músculos, penetraban en la parte anterior las arterias ciliares anteriores. Y fíjense que penetran y hacen de nuevo anastomosis con las arterias ciliares posteriores largas. Entre las arterias ciliares anteriores y las arterias ciliares posteriores largas se unen, se juntan y se forma aquí un plexo anterior formando un anillo entre de un lado y otro porque lógicamente van circunvalando, y existe otro plexo que se denomina el plexo de la epiesclerótico o de la epiesclera. ¿De acuerdo? Se forman por un lado, se forman por el otro, y fíjense cómo existe relación de unas arterias con otras. Por tanto, ¿qué es lo más importante? Lo más importante es lo que hemos estudiado. Esto de aquí, fundamental, y dónde se localiza, y esto de aquí. No tienen que saberse nada más. Esto, y por supuesto estas dos características genéricas que son muy sencillas.